Estamos entonces todavía en el nivel 3 de santidad. Eh, la parte de hoy es el testimonio de Dios, la parte número 6. Y se llama, el subtema es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. La voluntad de Dios en Cristo Jesús. Bienvenida a nuestra hermana Nancy, nuestro hermano Carlos también. La semana pasada estuvimos comenzando con el tema de la voluntad de Dios, tomando como base este texto de Hebreos 9:4, que es el texto base que hemos tenido para toda esta serie, el cual dice, verso 4 del capítulo 9 de Hebreos, tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ya vimos el maná, que es figura de la palabra, del verbo hecho carne, Cristo. Ya vimos la vara de Aarón, que es figura del Espíritu Santo, figura de poder. Y hoy estamos estudiando las tablas del pacto, que son figura de la voluntad de Dios. Aquí está también nuestra hermanita Irma Carrasquillo, bienvenida. Entonces, la semana pasada, en el tema 5, que se llamó la voluntad de Dios en la iglesia, no vamos a dar todo, resumen de todo lo que hablamos, pero la idea principal que era de dejar en la mente de los hermanos era que la voluntad de Dios es absoluta, pero también es permisiva. Y vimos que la palabra voluntad es la palabra selema, 2307 de la concordancia Stone, y que significa, entre otras cosas, determinación, elección, propósito, decreto y voluntad. Y se traduce como querer, se traduce como voluntad o se traduce como agradar. Y podemos ver, analizando todas las palabras que significa esta palabra, que la voluntad de Dios es una determinación, es algo que Dios determinó, algo que Dios estableció, algo que Dios decretó. Decretar es dar por sentado algo. Pero la voluntad de Dios es una determinación, es una elección, es un propósito de parte de Dios, es un decreto de parte de Dios. Todo eso es la palabra voluntad. Pero vimos que está la voluntad absoluta, que es algo total, algo completo, algo que no tiene restricciones, algo que sí tiene que ser. Pero que también existe una parte de esa bondad, que es la voluntad permisiva. Bienvenido a nuestro hermano Herbert. Y la parte permisiva es aquello que Dios permite, que no necesariamente es su voluntad absoluta, pero que Él lo permite. Entonces vimos 3 ejemplos. El primer ejemplo que vimos fue la carta de divorcio. Vimos cómo en el principio Dios no estableció el matrimonio con la idea de que hubiera divorcio, sino que lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Pero por la dureza del corazón del ser humano, Dios le permitió a Moisés que diera cartas de divorcio. Pero su voluntad absoluta es que no haya. Y su voluntad permisiva es que, de acuerdo a algunos casos, pues es permitivo, aunque va a tener sus consecuencias. Otro ejemplo que vimos fue el rey de Israel, cómo no era la voluntad de Dios que Israel tuviera rey. Él quería ser el rey. Él de por sí, él era el rey de ellos, hasta que Israel empezó a ver lo que otras naciones hacían y entonces quiso imitar. Y quiso, no, pues las otras naciones tienen rey, nosotros también queremos tener rey como las otras naciones. Por eso es bien peligroso, en vez de buscar la voluntad de Dios y ver qué es lo que Dios quiere
hacer con nosotros individualmente, que andemos copiando lo que otra gente hace. Habrán algunas cosas que nos podrán funcionar, pero habrán unas que no nos van a funcionar, porque Dios tiene tratos diferentes con cada persona. Nos pueden servir las experiencias de otro como un ejemplo, pero no para imitar, sino para pedirle a Dios cómo Él quiere que nosotros actuemos. Este pueblo quiso imitar a las naciones donde estaban ellos, y entonces ellos vieron que estas naciones tenían un rey, y entonces ellos también querían tener rey. Pero esa no fue la voluntad absoluta de Dios, pero sí lo permitió. Aunque les advirtió que iba a haber consecuencias, pero lo permitió Dios. Entonces, siempre que Dios permite cosas, es muy posible que con esas cosas que Él permita también vengan consecuencias. Luego vimos el tercer ejemplo que vimos, es ir por todo el mundo. Vimos la orden que Dios da de ir a todo el mundo a predicar el evangelio, pero vimos cómo le negó a Pablo que Pablo llegara a España. Y entonces, pues esa es la voluntad permisiva. La voluntad absoluta es: vayan por todo el mundo, vayan. Pero a Pablo le dijo: pero a ti no quiero que vayas a España. ¿Qué hubiera sido, pensamos en una ocasión, si hubieran ido Pablo a España? Pero bueno, vimos entonces que la voluntad absoluta de Dios es aquello que Él establece, que no tiene cambios, que Él lo quiere así. Pero la voluntad permisiva es aquello que Él permite. Como nosotros, por ejemplo, al pecar, nosotros merecemos absolutamente, valga la redundancia, castigo. Sin embargo, Dios permite que seamos nomás tratados y probados, quizás con juicio, quizás con tentación, quizás con situaciones adversas, pero que al final tienen un propósito. Pero eso no quiere decir que esa es la voluntad absoluta, sino que Él permite que pasen esas cosas para que nosotros entendamos. Y eso fue más o menos así, brevemente, lo que vimos en el tema anterior. Sobre esta semana, déjenme ver, estamos a buen tiempo. Esta semana vamos a ver el ejemplo de Jesús. El tema esta semana es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, parte 1. Entonces, vamos a ver un texto como base a lo que se va a predicar este viernes, que le tocaría a la hermana Noelia esta semana. Ya nuestro hermano Cristian va a estar listo para la próxima semana. Entonces, Lucas capítulo 11 y el verso número 2. Lucas 11, 2. Muy, muy conocido. Yo sé que usted conoce esta porción. Dice: y les dijo, cuando oréis decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, tu propósito, hágase lo que tú deseas, lo que tú quieres, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y nosotros no hemos aún cumplido esta parte. Permítame. Bienvenida mi hermana Noelia. Nosotros no hemos todavía completado esto, porque en realidad obedecemos a Dios, pero no siempre. Y no al nivel que dice aquí. Dice: hágase tu voluntad como en el cielo. Imagínense cómo compara el escritor aquí, Lucas, el doctor, de que obedeciéramos la voluntad de Dios, pero como en el cielo la obedecen. Y en el cielo se obedece a Dios de una forma increíble.
Y entonces aquí hay varias lecciones, enseñanzas que el Señor nos enseña, ¿va? Vemos la paternidad del Padre. Las primeras tres cosas que vemos la paternidad del Padre, vemos la santidad de su nombre y vemos el gobierno. Eso de su nombre es bien interesante porque hace poco el hermano Sergio estaba hablando del nombre de Dios y en el nombre de Jesús. Y esto se tiene que entender con revelación. Pero, ¿cuál es el nombre de Dios? Porque si tú lo buscas, hay muchos nombres ahí en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová, bueno, perdón, fue conocido él como Jehová Jireh, como Jehová Rafa, Jehová Nisi. Cristo, nosotros lo conocemos como Jesús, pero también fue conocido como Melquisedec, fue conocido como el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, así lo conocemos nosotros, pero también es conocido como Espíritu de verdad, es conocido como Paracleto, Consolador, tiene diferentes, o sea que tanto el Padre, tanto el Hijo, tanto el Espíritu tienen sus diferentes nombres. Cristo cuando venga, por ejemplo, dice que su nombre es fiel y verdadero. Fíjese, así es como lo vamos a reconocer. Pero es otro tema muy, muy aparte. El punto está que en esta oración que el Señor le está enseñando, que ya la vimos aquí en este tema de la santidad, lo vimos cuando hablamos del altar del incienso, hablamos sobre la oración y hablamos mucho de esto. Pero entre estas cuatro cosas que el Señor menciona al principio, en este verso 2, la paternidad, la santidad y el reino, está también su voluntad. Su voluntad. Eso es lo más grande que existe en el universo. Fíjese que Luzbel, porque se volteó a la voluntad de Dios, fue que él fue echado del cielo. Lo peor que una persona puede hacer es rebelarse contra la voluntad de Dios. Eso es muy, muy, muy peligroso. Entonces, el Señor en Lucas 11, los discípulos le preguntan, enséñanos a orar como oras tú. Mira que Juan le enseñó a sus discípulos, mira que los fariseos también enseñan a sus discípulos, pero tú no nos enseñas. Dinos, ¿cómo le haces? ¿Cuál es el secreto? Y vino el Señor y le da esta cátedra de mandamientos o de frases que conforman esta oración típica que conocemos como el Padre Nuestro, aunque no tiene nombre. Los teólogos le pusieron el Padre Nuestro. El Señor nomás dijo, cuando oréis, decid esto. Y lo que cada estrofa representa es algo, un punto de Dios. Entonces, en esa oración, cuando Él les enseña a orar a los discípulos, sobresale por el tema que estamos estudiando esa parte. Hágase tu voluntad. Que te hagan caso. Que sean obedientes. Pero fíjense, como hay en el cielo. Allá en el cielo no hay distinción sociológica, de sociedad, de idioma, de cultura, no hay, allá todos son iguales. Y se hace la voluntad de Dios, todos, cada quien sabe lo que le toca, y cuando Dios dice algo, se hace en el cielo. Y entonces viene el Señor Jesús y dice, esta voluntad tuya, así como se respeta allá en el cielo, así debe de respetarse también aquí en la tierra. Ya, vamos a ver otro pasaje en Juan 4:34. Dice, Jesús les dijo, esto fue cuando fue con la samaritana, y que los discípulos se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Ellos habían ido a traer pan. Y cuando vinieron dijeron, ¿de quién está dando de comer? ¿Quién es esta? Primero era una mujer, lo cual para ellos la mujer no tenía acceso a él. Y luego era una samaritana, no era judía, era gentil. Y entonces
ellos pensaron que él le había dado de comer. Y entonces el Señor les da esta frase. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, lo que me alimenta, lo que me nutre, lo que me hace crecer. ¿Qué es? No solo la voluntad, no, que haga la voluntad de Dios. Entonces, bien vital que nosotros tengamos esa comunión, esa búsqueda con el Señor para pedirle cuál es la voluntad que Él tiene con nosotros, con cada uno. Claro, oremos por la iglesia, intercedamos por la iglesia, pero es personal la relación. Entonces, tenemos que preguntarle al Señor cuál es la voluntad que Él tiene para nuestra vida, porque puede ser que la voluntad que Él tenga para mi vida no es la misma que tenga para el de otro. Claro, hablando en nivel general, Él desea la salvación de todos. Eso es a nivel general. Pero nosotros sabemos que hay cosas más allá de la voluntad. Muchas y tremendas. Y entonces, cada quien tiene una voluntad individual que tiene que entregar para recibir la voluntad individual que Dios quiere con cada uno de nosotros. Ahora vamos a leer otro versículo. Mire aquí en Juan, capítulo 5 y el verso 30. Dice, permítame que se está conectando el pastor de nuevo. Amén. Dice Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fíjese, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Aquí vemos dos voluntades, hermano. Es tremendo cuando analizamos, digamos, la forma en que Dios se expandió en tres para tratar con nosotros. Y entonces, a nivel Padre, trató en el Antiguo Testamento. A nivel Hijo, trató en los Evangelios. Y del libro de los Hechos en adelante, a un nivel espiritual con el Espíritu. Entonces, es importante que usted y yo analicemos y pidamos al Señor cuál es tu voluntad para mí, la mía, lo que yo, a mí me toca hacer. Si me da tiempo, hago otras cosas, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Muy interesante. Juan capítulo 6, verso 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que Jesús había entendido que Él estaba en esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Para eso estaba. No sé hasta qué punto o en dónde el Señor ya sabía que venía a morir, porque parece que Él entró como un ser humano. Él no venció al diablo como Dios, hermano. Como Dios, ni se le acerca el chamuco, lo destruye. El chamuco se acercó porque lo vio como hombre. Y pues ya había matado otras creaciones de tipo celeste. Pues dijo aquí una más acá. Entonces, pero cuando iba a entrar a la Santa Cena en Juan 13, dice que él ya sabía, en ese momento él sabía que había llegado su hora para partir de esta tierra hacia el cielo. Y entonces juntó a sus discípulos. Y es lo que conocemos como
la celebración de la Cena del Señor que tuvimos este fin de semana. Entonces, él traía una voluntad, pero aquí habla que aparte de la voluntad de él como hijo, también había una voluntad de Dios como padre. Entonces, Cristo tenía su propia voluntad y la tuvo que entregar. ¿Se imagina cuánto más nosotros? Si Cristo vino a darnos ejemplos, Cristo no vino, ¿cómo explicarle? Él vino a darnos el ejemplo para que aprendiéramos de él, porque íbamos a hacer mayores cosas. Y no podemos hacer la voluntad o perdonar o otras cosas que muy normales del Hijo de Dios. Pero fíjese, esto se ha perdido el día de hoy. El día de hoy se ha perdido que la gente pregunte a Dios cuál es tu voluntad, sino que la gente está queriendo hacer lo que ellos piensan. Algunos bien, algunos más o menos, algunos totalmente mal. Entonces, hay dos voluntades, pero la mayor voluntad es la voluntad del que lo envió, que es Jehová, que es Dios Padre. Entonces, mire este otro versículo. Hebreos capítulo 10 y verso número 7. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo no vino a pasear. Cristo no vino a hacer lo que él quería o deseaba hacer. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es esa voluntad? Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana más que todo. Yo quiero dar el ejemplo que Jesús nos dejó. Pero tú y yo tenemos que buscar cuál es la voluntad específica de Dios para Maglo Valle o para tu persona, por nombre. Y pueda que la voluntad que sea para ti no es la misma que es para todos. Creo que alguien tiene el micrófono encendido, que se oye voz, amén. Amén. Entonces, vamos a ver Mateo, capítulo 26 y verso 39. Fíjense, les estoy queriendo yo mostrar cómo el Señor habló de esa voluntad, cómo Él enfatizó mucho de que veníamos a cumplir la voluntad del Padre. Amén. ¿Alguien tiene el sonido encendido? Por favor, si lo pueden poner mute. Amén. Entonces, Mateo 26, 39. Y aquí vamos a empezar a entrar a analizar esto de la voluntad de Dios. Todos los textos que le he enseñado anteriormente nos muestran, nos ven que Cristo entendía y que Cristo venía a cumplir no su voluntad propia, sino la voluntad de Dios. Y Él era Dios, nomás que estaba en un trato humano. Pero en este verso 26, yo sé que usted conoce esta porción, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero mira lo que dice a continuación. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? Que no sea como yo quiero. O sea, yo tengo mi propio pensamiento. Yo tengo mi propia idea de cómo hay que conducirse, cómo hay que hacer aquí, cómo hay que buscarte, cómo hay que obedecerte. Pero que no se haga lo que yo quiero. No sea que lo que yo quiera, por muy bonito que se vea, no sea tu voluntad.
Bien interesante que entendamos que no hay nada más grande eh, eh, hasta cierto punto que la voluntad de Dios. Sí, porque usted puede decir, no, está la gracia, está la misericordia, está el perdón. Amén. Pero esas son cosas derivadas de su voluntad. O sea que hace esas cosas porque quiere, porque es su voluntad de bendecirlo. Entonces, no se haga como yo quiero, no se haga mi voluntad. Yo tengo voluntad. Yo tengo al libre albedrío, pero que no sea como yo quiero. Porque no sea que al hacer las cosas como yo quiera, estoy entrando en una ley permisiva de Dios y no en la absoluta. Y podemos desviar. Entonces, mire, otra vez, Mateo 26:42 dice, otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces, hasta aquí hemos visto que el Señor Jesús, digamos que en su vocabulario con el que Él trataba con la gente, la palabra voluntad de Dios era muy popular. Él la mencionaba mucho. Y la mencionaba porque Él no vino a buscar gloria para Él, sino que vino a buscar gloria para Dios Padre. Entonces, vamos a analizar este pasaje. Porque usted ve ese hombre que está ahí, en esa foto, este hombre está allá en las Filipinas. Con este año, este hombre se crucifica, se deja que lo crucifiquen todos los años. Todos los años. Ya creo que lleva 36 o 39 veces que ha sido crucificado allá en las Filipinas. Pero usted cree, analicemos un momento, pensemos. ¿Usted cree que eso que estaba pasando en Getsemaní era por estos clavos? ¿Era por eso? Este hombre ya lleva 39 veces crucificado. Lo bajan antes de tiempo, porque la crucifixión era una muerte lenta, pero era muerte al final de cuentas. Entonces, no era el sufrimiento por esto fue bien tremendo, no me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo yo que el sacrificio de Cristo no fue tremendo, no fue o sea, fue tremendo. Pero el sufrimiento no era por esta cruz. Si la Biblia dice en el libro de Hebreos que a él le pusieron gozo para ir a la cruz. Entonces, si tenía gozo, ¿por qué este sufrimiento? Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Mira lo que dice en Gálatas 1:4. Dice, evítame. Amén. 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, de nuestro Dios y Padre. Fíjese, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Aquí, en este versículo, vemos dos cosas de la voluntad de Dios. Una para Cristo y una para nosotros. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora abajo dice, conforme a la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Que Él diera su vida a sí mismo, que se entregara a Él por nuestros pecados. Pero, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Es que interesante eso, porque
Hoy estamos viviendo en una época, en un tiempo muy diferente al que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Pero sin embargo, sigue siendo un siglo malo. Y Él nos exhorta a que seamos libres. Él nos exhorta a que no busquemos seguir la corriente de este mundo. Y eso bien, me da a mí no sé qué, cuando veo a los jóvenes que pues, quieren sonar espirituales, quieren sonar centrados. Y entonces, con esa excusa se ha permitido que entren ritmos de música muy peligrosos dentro de la congregación, porque los que se encargan de examinar los coros, son jóvenes que piensan que está bien, no le ponen la báscula. Tú sabes, como cuando va usted a pesar algo, y entonces en un lado pone una cosa y en otro lado pone un peso, y entonces le quita o le pone, depende cómo sea, hasta que la balanza quede pareja. Y si se baja mucho, y sube mucho la balanza de un lado y baja del otro, pues le van quitando para que se nivele. La cosa es que se nivele. Pero Él vino por nuestros pecados, pero la voluntad del Padre es librarnos. Es lo que dice, mire cómo dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa voluntad de Dios en el Hijo, en Cristo, para librarnos. Esa voluntad de Dios para nosotros. O sea, la voluntad de Dios está encaminada siempre a la santidad. La voluntad de Dios, claro, en su voluntad hay muchas cosas permisivas. ¿Cuántas veces Dios no lo ha bendecido y usted no lo ha merecido? Claro, no merecemos nada. Y una vez le digo, no merecemos nada. Pero hay veces pensamos que por nuestros actos religiosos merecemos alguna cosa. Y no es así. La voluntad de Dios lo que está buscando es librarnos. Esa es la voluntad. La voluntad de Dios digamos que la meta de la voluntad de Dios es llevarnos a la santidad. ¿Por qué? Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la voluntad de Él es que seamos libres, pero de este siglo. Que no hagamos las cosas que se hacen hoy pensando que están bien. Usted se imagina, Israel estuvo 400 años esclavo. Y parece que en ese entonces la mayoría de años era 120, supuestamente. Si estuvieron prisioneros 400 años, quiere decir que hubo gente que nació en esclavitud y murió en esclavitud. Y entonces puede ser que ellos no supieran lo que en el pasado Dios había hecho. Y lo sabían porque sus papás lo repetían, pero ellos no tenían memoria. Entonces, el día de hoy, así sucede. Mucho joven desconoce lo que en el pasado ha habido y quiere hacer las cosas como este siglo lo hace. Y este siglo es malo. Todos los siglos han sido malos, pero cada siglo que viene es más malo que el anterior. Y hoy estamos en un siglo, hermanos, que es súper peligroso. Yo recuerdo cuando yo andaba en pecado, en mis delitos y pecados, que yo tenía que ir a buscar el pecado. Allá andaba yo en las madrugadas, en las noches, allá por la Hollywood Boulevard, por la Sunset Boulevard, allá en Hollywood, buscando el pecado, buscando la pornografía, buscando las drogas. Hermano, hoy la pornografía llega a su casa, en su teléfono, en su TV, en su tableta, en su computadora. Antes usted tenía que entrar, mire, era tan tremendo cómo es la mente pecaminosa, que los lugares
de ir a ver películas pornográficas allá en Hollywood, tenían hasta una puerta en la parte de atrás, porque había gente que descaradamente entraba por enfrente, que no le importaba quién lo veía. Pero había algunos que todavía se escondían y se metían por la puerta de atrás y por esa misma puerta salían. Pero hoy, hermano, hoy en su casa, en su privacidad, o sea, el siglo ese está malo. Pero hablando con la cuestión de los jóvenes, gracias a Dios que nuestros jóvenes no pecan como nosotros pecamos, pero tampoco son tan inocentes, también tienen sus cositas. Pero nuestros jóvenes no buscan en ocasiones cuál es la senda antigua, sino que para muchos de ellos la senda antigua es ridícula, es antigua. Hay que hacer a lo moderno, hay que traer a los jóvenes a lo moderno. Y por eso ha agarrado auge la iglesia emergente. Que la iglesia emergente no está buscando la voluntad de Dios, sino que está viendo cómo agradar al pueblo. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es lo que le gusta a ellos? Fíjense que hoy vivimos en un tiempo, yo recuerdo, cuando yo estaba recién convertido, nuestro pastor nos daba ya unas regañadas, hay veces, hermano, pero unas cuadradas le decíamos allá, increíbles, tremendas. Pero uno amaba al Señor, que uno se las aguantaba. Y uno sabía que tal vez no todo lo que nos decían era así, pero sí teníamos un poco de culpa. Pero aprendimos a respetar a los viejos. Y entonces nos daban unas cuadradas que yo digo hoy, los hermanos de hoy en día no aguantarían una cuadrada de esas que nos daban a nosotros. Rapidito se van de la iglesia. Uy, aquí no hay amor y por eso se va mucha gente. Porque mucha gente quiere hacer su voluntad en la iglesia, que hasta quiere que el pastor le haga los obedezca a ellos. Todavía hay algunos que ahí en indirecta le quieren decir al pastor cómo quieren que él gobierne la iglesia. Y no, nosotros lo que debemos de pedirle a Dios, Señor, darle sabiduría al pastor para que el gobierno de la iglesia, no como la gobierna Guatemala, no como la gobierna Honduras. Aprendemos de esos siervos de Dios, aprendemos de esos ministros. Pero hermano, allá es diferente el ambiente que acá. Imagínense que usted, ¿cómo le pongo un ejemplo? Por ejemplo, aquí tiene usted con los jóvenes, por ejemplo, que hablarles hay veces bilingües, porque algunos de ellos entienden más inglés que español. Usted va a ir a Guatemala y si usted llega bilingüe, no le van a entender. Entonces, allá tiene que usted hablar en español. O sea, el pastor se va a ubicar y va a trabajar de acuerdo al lugar donde lo han puesto. Si se va a Francia, pues va a tener que aprender allá francés. Si se va al África, va a tener que aprender africano. O sea, se tiene que adaptar. Pero la cosa es que sea guiado por el Espíritu. Y no solo el pastor, usted y yo también. Entonces, tenemos nosotros que aprender de que nuestra voluntad tenemos que hacerla a un lado. Y el ejemplo que estamos viendo del Señor Jesús, que Él tenía su propia voluntad, pero la hizo a un lado. Entonces, tratemos, hermanos, lo más que podamos de huir del siglo presente. Consultemos con el Señor. Hay veces hacemos cosas, nos metemos en situaciones, hasta en votos, en cosas que las estamos haciendo porque la gente lo está haciendo, pero no vamos a la Biblia a ver cuál es la voluntad de Dios. Eso es bien peligroso. Pero sigamos, ya estoy regañando y es enseñanza, no es predicación. ¿Va? Entonces, mire, 8:19, todavía estamos a buen tiempo. Entonces, mire, estamos analizando en ese pasaje donde el Señor Jesús entregó su voluntad, que no era por la cruz. No era solo por la cruz. Ahí veo ese hombre que le mostré esa foto, 39 veces, 38 o 39, ha sido crucificado. Cada año lo crucifican. Y no me hace usted que ese hombre tenía más valor o era más valiente que el Señor. ¿Por qué?
Vamos a analizar bien el texto. Mire, ¿por qué el sufrimiento en Getsemaní? Veamos. Dice, y tomando Pedro, verso 37 del capítulo 26 de Mateo, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Oiga, no leamos así como por avión los textos. El Señor Jesús se comenzó a entristecer y se comenzó a angustiar, no levemente, sino en gran manera. Y había pedido a tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, que lo acompañaran. Eran los tres que siempre escogía él para ciertos casos importantes. Y los llamó, y usted sabe la historia, ellos no aguantaron. Pero a mí lo que me llamó la atención es esto, mire, comenzó a entristecerse. Ahora el Señor Jesús, mire, qué tremendo, si lo analizamos. Debe que la semana pasada estuvimos viendo la voluntad absoluta, la voluntad permisiva. Hay cosas que Dios permite porque no necesariamente es su voluntad absoluta. Pero aquí estamos viendo a una persona, a nuestro Señor Jesús, que todo su hablar y su actuar era la voluntad de Dios. Y sin embargo, oiga, y sin embargo, esa voluntad de Dios aquí lo hizo entristecerse y angustiarse. Lo cual lo que nos muestra así a largos rasgos es la humanidad. Aquí nos está mostrando el aspecto humano del Señor Jesús. Porque Dios ni se entristece ni se angustia. Pero Él vino en cuerpo humano. Él vino en cuerpo humano y experimentó las cosas que nosotros experimentamos. Algunos se atreven a decir que como nosotros pecamos, Jesús pecó. Es mentira del diablo. Él no vino a experimentar el pecado. Él vino a experimentar la consecuencia que nosotros tenemos. Y entonces dice aquí que Él comenzó a entristecerse. ¿Qué espectáculo habrá sido ese? ¿Qué habrá sido haber visto al Señor entristecido y angustiado? Por eso no lo hizo frente de todos. Por eso llamó a estos tres. Supuestamente estos tres eran los más maduros. Lo hace frente de Tomás y le pone más duda de lo que ya estaba el otro. Lo pone enfrente, se pone enfrente de los tres más allegados, más cañones, de más apoyo. Y se entristece. Verso 38. Entonces, mire, no solo se comenzó a entristecer, angustiarse, sino que lo dijo, lo habló. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y verá conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Miren cómo lo dice aquí en Lucas. Lucas capítulo 22, versos 42 al 44. Dice, diciendo, este es el mismo pasaje, nomás que hay algunos detalles un poco diferentes o juntos. Acuérdense que dice la palabra que la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, hay unas cosas que dice Lucas que se complementan con lo que dice Mateo y así. Entonces dice, aquí está dando el mismo caso en Getsemaní. Dice, diciendo, Padre, si quieres, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mira qué tremendo. Acuérdense que había llamado a tres, pero los tres que llamaron se le durmieron. Pero Dios no lo desamparó. Ahí mandó un ángel a fortalecerlo. ¿Por qué? Porque él estaba triste y angustiado.
El Señor Jesús, que había resucitado muertos, había caminado sobre el agua, había hecho milagros, había resucitado muertos. Ese mismo Señor Jesús, en este momento, estaba entristecido y angustiado. Y Dios tuvo que mandar un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí hay mucho, nada más que no lo vamos a sacar porque no queremos desviarnos de la voluntad. Pero ahí hay mucho. O sea que Dios puede mandar ángeles a que te fortalezcan. Y tú ni te has dado cuenta que son ángeles. No dice que hay veces nosotros sin saber podemos haber hospedado ángeles. No habrá sido que alguna persona que tú piensas que es el hermano fulano de tal, el que te fue a bendecir, habrá sido un ángel, el que llegó. Pero ese es otro tema. El punto está que era tanto el sufrimiento y era tanto la angustia que tuvo que llegar un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, no me diga que era solo por la cruz. Porque volvemos a ese hombre de las Filipinas, 39 veces lo han crucificado. Ninguno ha muerto, pues si no, ahí hubiera terminado lo que está haciendo. Pero 39 veces cada año lo hace. Y aquí tuvo que Dios mandar un ángel del cielo, no un ángel de los que estaban aquí en la tierra, sino uno del cielo especial para venir a fortalecerlo. O sea que si tú estás sufriendo por la voluntad de Dios, Dios puede mandar ángeles a fortalecer. Yo creo que deberíamos en nuestras oraciones, cuando oramos por alguien, debemos de pedirle al Señor, Señor, manda un ángel del cielo también a fortalecer. Se puede. Aquí usted ve que Dios mandó un ángel del cielo. Porque los tres que estaban allá se durmieron, los más cañones. Imaginen los cañoncitos, hasta roncando estaban. Bueno, verso 44. Y estando, oiga, triste, angustiado y en agonía. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire qué tremendo. La persona que va a enseñar este tema, lo que se está tratando es de llevar la mente de los hermanos que no porque estén pasando alguna situación, alguna prueba, alguna lucha, significa que no están en la voluntad de Dios, que están fuera de la voluntad, porque mucha gente es bien fácil. Cuando hay alguien en sufrimiento, cuando hay alguien que está pasando prueba, es fácil. Usted se acuerda de los amigos de Job, arrepiéntete y pueda que Dios te perdone. Algo malo habrás hecho para que te esté pasando esto. O sea, hay gente que es rápida para señalar y decir que porque tú estás pasando tal cosa, estás mal. Dígame usted en qué estaba mal el Señor. ¿Había él hecho algo malo? ¿Era pecador? ¿Andaba en pecado? Y sin embargo se entristeció. Estaba en agonía. Imagínense. O sea que ni cometamos el error. Yo me acuerdo algo que nuestro pastor decía. Cuando usted no se atreva, decía él, no se atreva a juzgar, a señalar al hermano que está pasando pruebas. Usted no sabe si es Dios quien lo está tratando. Perdón, hermano. Eso es lo que pasó con los amigos de Job. Los amigos de Job decían, no es normal, tú dices que eres hijo de Dios, que tu Dios está en el cielo y que no sé qué, que no sé cuánto. No es normal que te pase. El pecado está, confiésalo.
Confiésalo, pecador. Y no, era Dios que estaba tratando, estaba obrando. Era Dios quien estaba quitando lo que tenía que perder. Entonces, aquí el Señor Jesús, angustiado, triste y en agonía, oraba más intensamente. Cuando te encuentres ahí en tristeza, en agonía, en angustia, es cuando más tenemos que orar. Así dice, y estando en agonía, verso 44 del capítulo 22 de Lucas. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Hay veces nosotros lo que hacemos es bajamos la guardia, dejamos de orar. Como hablaba con un hermano, no recuerdo con quién era, pero esta semana hablamos con él, porque hay un club en la iglesia que cada día está creciendo y a medida que nos envejecemos va creciendo más. Pero hay un grupo de enfermos, que diabetes, que artritis, que el vientre, que la respiración, que el club de los malos, ¿va? O de las malas de las rodillas, malas de la cadera, malas de todos lados. No, está creciendo el grupito. Pero me decía este hermano, no sé con quién que platicamos, pero me decía él, pero el Señor vino por los enfermos, no por los sanos. Aleluya, dije. Vino por nosotros, no vino por los que están sanos, vino por los que están enfermos. Pero bueno, el Señor, a pesar que estaba en agonía, a pesar que estaba triste, a pesar que estaba en angustia, era cuando más estaba orando. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por la cruz del Calvario? ¿Usted cree que por la cruz del Calvario? La voluntad de Dios es tremenda. Mire, vamos a leer otro versículo antes de llegarle, ya vamos llegando al final de esta cosa. Hebreos capítulo 10, versos 5 y 7. Dice, mire, por lo cual, hablando del Señor Jesús, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo preparado. ¿Para qué? Cuando usted prepara algo es porque lo está preparando para algo. Tiene una meta, tiene un fin del por qué está preparando aquello que está preparando. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mire el verso 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. La palabra holocausto, esto lo estudiamos cuando estudiamos la fiesta judía y hablamos del día de expiación. En el tema sexto del día de expiación, hablamos del holocausto del Señor Jesús. Ahí usted lo busca, Facebook, YouTube, y está más amplio esto que le voy a decir yo hoy. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, creo que acabamos de leer, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, le prepararon un cuerpo para la voluntad de él. Cuerpo para la voluntad de él. Como en el rol del libro dice, está escrito, he aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahora mire el siguiente verso. Note esto, eso que le puse, note esto. Voluntad y holocausto, estas dos palabras están aquí relacionadas. El sufrimiento del Señor Jesús en ese Getsemaní no era solo por la cruz. Es más, el libro de Hebreos capítulo 12 dice que a él le pusieron gozo. Creo que después de todo esto, le pusieron gozo para ir a la cruz.
So, en el momento que él estaba en la cruz, Dios le había puesto gozo para la cruz. Pero aquí está más profundo. O sea, lo que yo le quiero que analicemos es que la voluntad de Dios es bien tremenda. Hay gente que dice que por qué el cristiano sufre. Que si es un Dios de amor, que por qué permite eso. Yo no le puedo decir por qué. Porque Dios sabe el trato que tiene con cada quien. Y el trato que es conmigo no es el mismo trato que es con usted. Y el que es con usted ni siquiera el suyo es el mismo de su esposo o su esposa. Son diferentes. Pero lo que sí tenemos que aprender, que la voluntad de Dios hay que obedecerla, aunque muchas veces duele. Y otra semana vamos a ampliar un poco más y dar unos textos más, pero sigamos con el ejemplo del Señor. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versos 8 y 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Una pregunta que hace el apóstol Pablo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ese entristecimiento, esa agonía, esa angustia, no era por la cruz, era por esto, porque él iba a descender a las partes más bajas. Apocalipsis capítulo 1 y verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Esto es bien tremendo. No vamos a entrar en detalle porque no es el tema, y ahí busque ese tema que le dije, ahí va a encontrar mucho más detalles. Pero lo tremendo de esto es esto. Mire la voluntad de Dios, cómo se manifestó en el Señor Jesús. Lo que Dios permitió que sucediera con la humanidad del Señor Jesús. Él bajó a los infiernos. Eso es algo que no se predica en muchos lados. Muchos lados lo toman, uy, que herejía lo que están diciendo esos hombres. Pero la Biblia lo dice. ¿No lo olvidó anteriormente? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, bajó a lo más bajo para que fuera levantado a lo más alto. Entonces, él bajó. Y ese sufrimiento, esa angustia, ese dolor que él experimentó por nosotros, era no por la muerte en la cruz, era por esto, porque él bajó. Fíjese qué lindo, mire qué rico esto. Ahí busque ese tema y ahí está un poco más explicado, pero mire, la cruz del Calvario, Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre en el Calvario y su cuerpo fue golpeado, triturado y todo lo que le pasó para la salvación nuestra, para perdón de pecados. Para eso fue el derramamiento de sangre. La cruz fue para perdón de pecados. Pero cuando él resucitó, la resurrección, ya son las 8:40, hoy lo terminan, ¿no? Este es el último versículo, creo. La resurrección
es para darnos la vida eterna, para darnos la victoria. Él bajó a los, y no crea usted que la muerte y el Hades tenían un llavero y que Jesús fue a arrebatar el llavero así como que las llaves del carro, ¿dónde están? No sé quién me las quitó, va. No son llaves de esas, esto es espiritual, hermano. Esto es espiritual. No que usted que Jesús anda ya con un llavero haciéndole vuelta en el dedito, se lo quité a la muerte, el dedito. No. Al decir la llave da a entender que usted tiene autoridad, que usted tiene acceso a abrir o cerrar cosas. Eso es lo que significan las llaves. Las llaves es algo de autoridad. Dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Ahorita no está reinando la muerte. Mueren algunos y algunos y muchos hijos de Dios y mueren por la muerte primera, herencia de Adán. No va a alcanzar la muerte segunda. ¿Sabe por qué? Porque él ya le quitó las llaves. Entonces, ese dolor, fíjate que tiene la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era que el Señor Jesús viniera a morir por nosotros. Dios está interesado que usted y yo seamos salvos. Esa es la voluntad absoluta de Dios. Que tú y que yo seamos salvos. Y para eso permitió que viniera nuestro Señor Jesucristo a dar su vida por nosotros. Pero era para que nosotros fuéramos libres de este siglo malo. No es la voluntad de Dios que estemos metidos en este siglo como estamos metidos. No mandó Dios al Señor Jesús a la cruz para que nosotros tuviéramos riqueza, buen carro, el último disco, el mejor concierto, aquí, allá, la fama, lana, dama, todo. No murió para eso. La voluntad de Dios, fíjese qué rico es. Porque aquí vamos a ver otra vez, fíjese, analizando esto, esa verdad absoluta y esa verdad permisiva. La verdad absoluta de Dios, lo que Él quiere es que tú y yo seamos salvos. Y para eso permitió que el Señor Jesús viniera a morir. Y entonces le preparó un cuerpo para que pudiera morir. El Señor Jesús entendió esa voluntad. Él habló de la voluntad y pidan esto y hagan esto. Y yo vine a hacer la voluntad. Y hacer la voluntad es mi alimento. Pero esto era lo máximo de esa voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, y lo vamos a ver la otra semana con más textos, la voluntad de Dios pueda que te lleve a sufrir, pueda que te lleve a angustiarte, a entristecerte, hasta estar en agonía. Pero tenemos que confiar, tenemos que saber que al final de cuentas Dios sabe lo que Él está haciendo. No te eches la culpa, no te menosprecies, no te elimines a ti mismo por lo que estás pasando, por lo que estás sufriendo, que no te salen las cosas, que quieres hacer un bien y te sale un mal. Estaré fuera de la voluntad de Dios. Tal vez no era esto lo que Dios quería. No pienses así, porque no sabes. Yo lo único que sí sé, que lo que estés pasando es voluntad de Dios. Hermano, pero estoy sufriendo y entonces la voluntad de Dios es que yo sufra. Voluntad permisiva. No es la voluntad absoluta. Él no quiere que suframos. Y es más, yo sé que hoy te duele. Quizás tienes años con esta situación. Y cuando uno está metido en un problema, cuando uno está metido en una situación, no ve la salida, no
no le haya pies ni cabeza al asunto, duda, quizá hasta puede hasta levantar su voz en contra, pero cuando ya has salido tú del problema y lo ves desde afuera, dices, oh, wow, ¿cómo me comporté? Pero miren lo que Dios hizo al final de cuentas. Pero en el momento no lo vemos. Entonces, ahorita estamos en el momento. Yo no sé cuántos años estará sufriendo lo que está sufriendo, pero estamos en el momento, porque tú y yo tenemos vida eterna. Y cuando ya estemos en esa vida eterna, ni nos vamos a acordar de este momento de aflicción que estamos pasando. Entonces, la voluntad de Dios. Claro, mira, aquí la voluntad permisiva de Dios, que permitió que el Señor Jesús sufriera, se angustiara, se entristeciera, se pusiera en agonía. Era porque nos quería, porque no quiere que nosotros nos perdamos. Mira qué voluntad más linda la de Dios. Mira qué voluntad más perfecta la de Dios. Él no está solo para ser ministro, apóstol, pastor, profeta, evangelista, servidor, maestro en sonido, qué sé yo, qué uno está sirviendo, o qué privilegio, o qué ministerio. Eso no puede ser. Esas son cosas que aquí se van a quedar. Podrás llegar a ser el apóstol con la iglesia más grande del mundo. Pero cuando estemos en el tribunal de Cristo, somos iguales todos, esperando pasar para dar cuentas. Yo recuerdo que nuestro pastor nos decía allá en Los Ángeles, nos decía él, hermano Alberto Huiza, que el Señor lo bendiga y lo sane y lo levante. Y decía él, allá cuando estemos allá en el cielo, ni me busque. Allá cada quien ve su paracaídas, cada quien da cuenta. Ni me busque, porque yo voy a estar temblando, viendo qué es lo que voy a decir. Pero fíjese, la voluntad de Dios es tu salvación. Ese es el final. Cuando lleguemos al cielo, vamos a entender mucho mejor esa voluntad. Ahorita todavía no la entendemos. Por eso es que a veces nos rebelamos. Por eso es que a veces hacemos las cosas que no debemos. Por eso es que a veces pensamos que estamos haciendo lo bueno o no consultar y terminamos haciendo lo malo. Pero cuando lleguemos al cielo y nos veamos en dónde estamos, vamos a entender y vamos a decir, wow, qué voluntad más preciosa. Yo sé que cuesta. Hoy cuesta decir amén cuando estás en dolor, cuando te duele, cuando estás sufriendo, cuando tu alma se siente cargada, cuando tus fuerzas se han ido. Yo sé, todos hemos pasado. Algunos más, algunos menos, pero todos. Y si no has pasado, vas a pasar. Pero cuando ya estemos allá, wow. Mire, esto vendría siendo tal vez, si lo pudiera comparar, perdone la comparación porque no la tengo la experiencia muy bien que digamos, pero he platicado y conozco de eso. Pero eso es como la mujer, la misma Biblia lo dice, que está con dolores de parto, que hasta grita, que le duele. Aquí ya vimos un programa de una mujer que estuvo como 48 horas más. Las de todas 48 horas gritando y que le dolía y con el parto y los dolores y el sufrimiento y le apretaba la mano al otro, le metía las uñas, sudaba, gritaba 48 horas, hermano. Pero qué alegría cuando le pusieron el pedacito de gente. Las mamás lo entienden, los papás no va, pero las mamás sí, las mamás, las mujeres que ya tienen hijos sí me entienden. Y la que no tiene hijos ya lo va a saber. En el nombre de Jesús, las que me están oyendo, que salgan embarazadas. La bendición de Abraham, Isaac y Jacob. Los tres tuvieron mujeres estériles, pero tuvieron hijos. Los tres. Ese es otro rollo. Pero a lo que le voy a dar, el sufrimiento, el dolor que pasó, pero al final, cuando le ponen esa criatura ahí en su pecho,
ese cuerpito. Wow. Amén. ¿Valió la pena? Aunque en el momento, ¿no le ha pasado a usted así muchas veces? Que la voluntad de Dios lo ha hecho sufrir, lo ha hecho que lo critiquen, lo ha hecho que lo señalen, y se sufre, y se duele. Pero cuando después existe la reconciliación, qué rico. Y dice uno, bueno, tuve que pasar por ahí, bendito Dios, pero había propósito. Y déjeme decirle que en Dios siempre hay propósito. Yo no sé, mi hermano, y eso es algo que el que le toca predicar esta semana, por favor, le encargo mucho, hermano Nilsson, creo que es el que le toca esta semana. No, hermana Noelia, hermano Nilsson fue esta semana pasada, hermana Noelia, de que usted ministre, de que no importa el sufrimiento por el cual estamos pasando. La otra semana vamos a ver que hay textos que respaldan y que dicen que si sufrimos por la voluntad de Dios, somos bienaventurados. Oiga, o sea que esa iglesia que se llama Padre de Sufrir, sí que está en la calle. Le está quitando algo que Dios puede permitir para levantarlo y hacerlo más grande. Pero de ministrar, de que pueda que hacer la voluntad de Dios nos traiga problemas, nos traiga luchas, nos traiga situaciones. Pero mire el ejemplo del Señor Jesús. Mire cómo Él sufrió. Mire todo lo que le pasó. Tuvieron que mandarle ángel a fortalecerlo. Pero mire, hoy nosotros somos el resultado de ese sufrimiento. Ese sufrimiento que Él tuvo, nosotros somos hoy los que le traemos gozo. Él se deleita con nosotros. Qué lindo. La otra semana vamos a tocar un poco más la parte de nosotros. Esta parte de esta semana es un poco más el ejemplo del Señor. Y como acuérdense que la palabra dice que nosotros haremos cosas mayores. Y sí, nos encanta leer y los milagros y sanidades, liberaciones, convertir el agua en Kool-Aid, en vino, en lo que sea. Pero también incluye esto. Pero Dios nos va a dar fortaleza para que aunque suframos como el Señor Jesús lo hizo, si es la voluntad de Dios la que estamos haciendo, vamos a tener un fruto. Ese es el ejemplo del Señor. El Señor nos dejó el ejemplo de que puede haber sufrimiento en Cristo, con dolor, con angustia, pero a la vez hay respaldo, hay ministración angelical espiritual, y el fruto es inmenso. Qué lindo, mi amado hermano, guardemos la voluntad de Dios, busquémosla guardar. Porque qué lindo cuando lleguemos al cielo. Mire, eso nunca lo había pensado, qué lindo eso. El Señor dio su vida por todo el mundo, pero no todo el mundo va a llegar, y mucho menos va a ser esposa. Qué lindo que cuando llegamos Él diga, esta es aquella por la que sufrí, esta es por la que me angustié, esta es por la que estuve en agonía, en dolores de parto, sudé sangre, pero qué bella está, que aquí está. Y somos sucedió. ¿No cree que eso merece que lo busquemos, que lo amemos, que nos entreguemos, que busquemos no hacer lo nuestro, sino la voluntad de Él? Bueno, aquí vamos a dejar el tema porque ya le digo, ya estoy ministrando. La otra semana es la parte 7. Primero Dios va a ser la final de este tema. 7 es nudo perfecto. Y el próximo tema, hoy vimos la voluntad de Dios en Cristo Jesús. La semana pasada vimos la voluntad de Dios en la iglesia y en el mundo. Hoy vimos la voluntad de Dios en Cristo Jesús. La otra semana es la voluntad de Dios para tu vida. No para nuestra, sino para tú personal, tú y Dios. La voluntad que Dios quiere para ti, para ti.
Ese va a ser nuestro próximo tema. Bueno, mi hermano César, Dios me lo bendiga. Es una bendición estar aprendiendo del Señor, porque todos estamos aprendiendo y eso es bonito cuando uno aprende las cosas de Dios. Ante todo, Dios los bendiga a cada uno de mis hermanitos que están ahí conectados, Dios los guarde y qué bueno que están apoyando. Yo los veo que están firmes, fijos y cañones, eso me alegra. Algo que yo quería compartir con ustedes de lo que es el tema que se está hablando. Realmente para poder uno llegar a hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos que pasar nuestro Getsemaní, porque si no pasamos el Getsemaní, no podemos llevar la cruz. El Getsemaní es necesario que lo pasemos todos, porque ahí fue donde Cristo lo pasó, fue cuando Él bajó a los infiernos, resucitó, y después dice que Dios de los hombres subió a lo alto. Ahora, para poder nosotros entender y comprender cuál es la voluntad de Dios, se necesita primeramente entender, ante todo, que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue algo tan grande y muy, muy importante, no solamente verlo de esa manera, sino que hoy nosotros gozamos de una gran bendición, gozamos de un gran, ¿cómo decirle?, privilegio, porque podemos ahora, hermano, comprender que no solamente es de decir yo soy cristiano evangélico, sino que entender y estudiar muchísimo la crucifixión de Cristo, porque en la crucifixión de Cristo hay un gran misterio. La cruz está horizontal y está vertical, para abajo y acá. Ahora, yo pienso con todo mi corazón que cuando uno pasa pruebas y luchas, le decía yo en la oración el lunes a los hermanos, en la oración, que a veces pensamos que por qué solo a nosotros nos pasa eso. Pues a veces Dios permite que se haga que pasemos eso, porque nos está preparando, nos está limpiando, porque lo más bello que uno quiere es irse con el Señor. Y para eso tenemos que, vuelvo a repetir, pasar nuestro Getsemaní y pedir al Señor que Él nos ayude, porque sin Getsemaní nadie puede llevar su propia cruz. Y realmente lo que usted decía, algo importante que tenemos que enseñarle a la gente, que la voluntad de Dios muchas veces nosotros tenemos que despacito entenderla, o sea, pedirle sabiduría a Dios para entenderla, porque no nos podemos quejar por todo lo que nos pasa, ni nos podemos tampoco decir que Dios nos está castigando. Dios no castiga a nadie, no, que Dios permite que pasemos ciertas cosas, ya sea enfermedades, pruebas económicas, ya sea otras clases de pruebas, porque a veces Dios nos está capacitando para que nos humillemos. El que no llega a ser humilde en este reino, va a ser difícil que sea parte de la iglesia. La humildad es reconocer que yo fallo, que yo peco. Humillarse es entender y tener una mente uno abierta en el aspecto, reconocer que todo lo tenemos por la gracia y por la misericordia de Dios, y que aquí estamos por pura misericordia, no porque yo puedo, ni sea más grande que otro, sino la misericordia de Dios con nosotros ha sido buena, ¿verdad? Unos pasamos un diferente trato en el mundo, otros no, otros sí, pero al final Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es lo que yo puedo entender. Amén, amén, amén. Mi hermano Herbert, ahí estás en la maquita, ya te vi. ¿Cómo están? Solo quería aportar un verso que va con la lección y también una pregunta. El Amén, verso amén. es Lucas 9:23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces pienso que tomar su cruz, así como estaba diciendo usted, de que los problemas que a veces nos pasan o cosas que pasamos, pues, que tenemos que ser como Él, que no darnos por vencidos, sino seguir siguiéndolo a Él, como Él llevó todo y llegó a la cruz, que fue la meta. Nosotros también tenemos que tomar nuestra cruz, que es ser cristiano y tratar de ser limpios y todo, todos los días, hasta que la meta sea, obviamente, ir al cielo, pues. Amén, 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 amén. Y la pregunta, solo quiero un poco más de clarificación en lo de las llaves, porque eso me interesó, porque yo he oído obviamente de las llaves, que él fue al infierno y sacó las llaves, pero yo lo pienso así, no sé si estoy bien, que las llaves, como dice usted, que fue
fueron las llaves de la segunda muerte y por eso no nos vamos al infierno, sino ahora hay lugares de espera y antes todas las personas automáticamente iban al infierno, ¿o cómo es? No, no automáticamente iban para el infierno, porque, bueno, al infierno, perdón, sí. El lago de fuego es lo que es el destino final. Ajá. Pero cuando él dice ahí que quitó las llaves en aquel tiempo era una señal de autoridad. Entonces, como decía yo, no es que anda con un llavero, él aquí le quité las llaves y anda con un llavero, perdón, o pintan a Pedro con un gran llavero aquí en el colgado de aquí del cinto que hasta lo cuelga. ¿Va? No, está hablando espiritualmente. Por ejemplo, en el momento que el Señor Jesús resucitó, ahí quitó la llave. Ahí quitó la autoridad que tenía Satanás de abrir y cerrar cuando él quisiera. Y entonces hoy ellos ya no tienen esa autoridad. Por ejemplo, es una equivocación pensar que, por ejemplo, en el infierno el diablo es el que tiene control, porque así lo ponen todo el mundo, películas, caricaturas, como sea. Allá en el infierno el diablo es el mero. Él es el que controla. Es una gran mentira. El diablo no controla ahí. Dios es el que controla quién es el que va para allá y quién no va para allá. No es el diablo. Entonces, ¿por qué? Porque le quitó la autoridad. Ya no tiene esa autoridad. Que molesta, que tendrá sus secuaces por allá, lo que sea, pero no tiene la autoridad. La llave se la quitó el Señor. Entonces, es una llave espiritual. Como por ejemplo, mira. No di el ejemplo. Cuando Él nos da, por ejemplo, llaves de autoridad. Por ejemplo, cuando tú oras por una persona para la sanidad y el Señor la sana, esa autoridad que te dio ahí es una llave que te está dando. Tenemos la llave también del tabernáculo de David. ¿Llave de qué? O sea, no es una llave de una puerta. Lo que da a entender ahí no solo es la alabanza. Porque David, aparte que era salmista, era rey. Ahí va autoridad y va alabanza, pero la alabanza trae liberación. Entonces, la llave lo que es una autoridad. Cuando dice Pedro que le iba a dar las llaves del reino, pues no son unas llaves, pero es autoridad. Autoridad. Entonces, lo que está dando el Señor ahí es que Él le quitó toda autoridad que la muerte tenía sobre nosotros. Sí podemos morir, la muerte de Adán, la muerte primera, pero la llave que le quitaron fue la muerte segunda. Esa ya no nos va a tocar a nosotros, los hijos de Dios. No sé si el hermano César, amén. Solo quiero, se me olvidó y lo tenía anotado aquí. Cuando el Señor me llama al ministerio para pastor, un profeta me llama por teléfono y me dice: ya no digas yo no soy pastor, porque yo ya te di una llave para abrir y cerrar puertas. No digas más, no soy pastor, la tienes en la mano, úsala para abrir puertas. No me dijo una llave literal, fue una llave espiritual, que es autoridad como ministro. Entonces me dijo: te di una llave, no digas más, no sos pastor. Me estaba diciendo: Dios te está llamando, nada más cree y todo será hecho. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, me dieron una llave. Como yo espiritualmente entiendo que no está hablando de una llave literal, porque no es San Pedro con todas las llaves, sino me estaba hablando de una llave espiritual. A mí me dieron llave y yo sé que el Señor me ha dado ese poder. Amén. ¿Alguna otra pregunta, aportación de los hermanos? Dios la bendiga, hermano. Dios me la bendiga a todos. Y mi hermano Cario, ahí lo vi que pasó también. Ahí viene. Amén. Ahí viene. Yo solamente quería dar una pequeña aportación, testimonio que me estuvo ocurriendo este fin de semana. Y algo que me impactó bastante, que usted mencionaba, que Dios manda ángeles para fortalecerte. Yo, cuando va a sonar así bien infantil, pero cuando usted mencionó aquella vez que dijo que yo iba a ser ayuda de los discipulados, me entró un temor, me entró un miedo, el no poder hacer conforme a la voluntad de Dios. Y estuve así, ataques en la mente, a tal punto que dije yo, ¿por qué yo? Yo no soy digna de nada.
yo no merezco nada, yo no sé, y empezaron así los ataques, uno tras otro, que le decía yo a mi esposo y le comentaba que de hecho hasta me quise bajar de la alabanza, dije, yo no soy digna de estar ahí, y no porque yo estuviera en pecado o no porque yo esté mal, porque pues no soy perfecta, ¿verdad? Pero tampoco estoy así en un nivel en la calle, así de definitivamente soy la peor, ¿no? Pero sí un temor en que yo no esté haciendo lo correcto para Dios, porque a veces nos podemos posicionar sin que Dios nos llame. Y eso me venía bastante, como le digo, porque escuchando yo una prédica me puso más que nada ese pensar de que si Dios no te posicionó, te puede ir mal. Entonces, de que si te posiciona el hombre y no Dios. Entonces, como le digo, me venía todo ese ataque, y este fin de semana el Señor en su misericordia empezó a hablar. Y me llenó tanto como le digo, yo dije, no voy a servir ya la alabanza, poco a poco me voy a ir bajando, ya no voy a servir con los niños porque tal vez no soy digna, no soy un buen testimonio para ellos. Ya no voy ni siquiera a profetizar, ¿sí? O sea, le digo, la mente empezó tanto a los ataques que dije, yo no soy digna de nada, en lo absoluto. Entonces, el Señor me hablaba el sábado, y por medio de la hermana Noelia, cuando profetizó, que dijo que no miraba mi condición, el Señor me empezó a ministrar. Pero antes de que hicieran los dones, entraron dos personas. Entraron esas dos personas a la iglesia, y, y yo dije, yo los conozco, yo los he visto, ¿dónde los he visto? Y empecé yo, ¿dónde los he visto? ¿Dónde los he visto? Sino que cuando la miré a la señora y al señor, escuché, me recordé cuando escuché esa voz que me dijo, ellos son ángeles y traen un mensaje. Y yo me quedé, oh my God, digo, ¿cómo? Entonces, le digo, me quedé así, y después vino la profecía, me llenó tanto, me ministró tanto, que cuando me quedé con aquello de esas dos personas, entonces la señora fue al baño y en ese momento yo estaba en el baño, y yo dije, definitivamente estoy loca. Y me quedó así, dije, yo creo que los he visto, pero no sé dónde. Entonces me dio por preguntarle a ella que si habían ido por primera vez, que si yo no yo tratando de ver si yo los conocía o si los había visto en algún lugar. Y le dije, yo le digo, discúlpeme, le digo, va a pensar que estoy loca, le digo, pero es que yo como que ya la vi, y como que el Señor me decía que ustedes traían un mensaje, que ustedes eran ángeles. Y ella me empezó a hablar y me dijo, hermana, dice, pues el mensaje que nosotros traemos es lo que se predicó hoy, dice, del sacrificio de Cristo, y que hagamos su voluntad, que no nos hagamos oídos sordos a la voluntad de Dios. Entonces ahí yo me quedé también muda, me quedé, digo, Señor, pues con esa confirmación, ¿verdad?, que Dios estaba dando. Y cuando ya el domingo en Santa Cena, yo le pedí al Señor, digo, Señor, si es de ti eso, si esa es tu voluntad, que yo esté en los lugares donde tú me has posicionado, quítame todo pensamiento malo de mi cabeza, quítame todo mal pensamiento, todo ataque en mi mente. Y cuando yo tomé la Santa Cena y de repente se viene la profecía del hermano Moy que dice, hija mía, dice el Señor que te va a quitar todo lo de tu mente y tus pensamientos. Entonces me ministró tanto que me llenó ahorita otra vez la palabra, me habló otra vez el Señor, y a veces nos puede venir ese ataque, como decía el pastor, a veces tenemos que pasar situaciones, pero para lo mismo, porque Dios nos tiene una posición, un lugar donde tenemos que ser primeramente pulidos, tenemos que primeramente pasar un proceso para que cuando lleguemos ahí sepamos realmente quiénes somos en Cristo. Y eso es lo que yo les quería compartir, porque a mí me impactó. Yo no lo había leído, eso de que cuando envió ángeles para que le dieran fortaleza, y la experiencia que yo tuve el sábado, y me llenó bastante porque yo, como le digo, yo no los conocía, pero yo los había visto, y la voz audible del Señor que me decía, son ángeles y traen ellos el mensaje. Y ya después que ella me dijo que eran ministros, entonces a mí le digo, me sorprendió tanto, y ese era mi testimonio, aportación de conforme al tema.
Amén, amén. Dice la Biblia que nosotros sin saber, hay veces quizás hemos hospedado ángeles y no sabemos. Ese es un tema muy... Hoy tengo yo un mitemita que estoy preparando de los ángeles, de los dos lados, porque también hay del otro. Pero bueno, bendito Dios. Ahí está la hermana Dalia. Amén, hermana Dalia. Dios me les bendiga. Amén, amén, hermana. Aquí en Gálatas, en Gálatas 1:4, donde dice, en esta versión me llama la atención de versión internacional, que dice, y Jesucristo dio su vida, dice, y Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios Padre. O sea que para rescatarnos prácticamente, porque nos tienen que rescatar, ¿verdad? Porque en el otro dice, en la otra versión que estaba leyendo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Pero aquí donde dice rescatarnos, prácticamente está más fuerte la palabra rescatarnos, porque prácticamente es cuando a alguien lo tienen atado, o sea, sin poderse librar de eso, y el Señor al dar su vida nos rescata completamente. Él pagó el precio por todo lo que nosotros, los pecados que nosotros tenemos, ¿va? Entonces, prácticamente Él es el rescate a nuestra vida para tener una vida eterna en Él. Y nos da ahora sí que Él pagó todo, como decía usted, ¿verdad? No es la crucificación nada más, no fue nada más, como dice usted, este hombre que se está crucificando cada año, y qué ha sucedido con lo que Él hace, con ese acto que Él hace. ¿Qué ganan o qué pasa? Nada, no se ha visto nada, pero en el Señor Jesucristo, por esa misericordia y ese amor que nos tuvo a nosotros y a todos aquellos que aún nosotros no conocemos, ¿verdad? Porque hay muchas almas que nosotros no conocemos y tal vez no las alcancemos a conocer, pero un día nos vamos a juntar allá con el Señor y ahí vamos a ver la gran voluntad del Señor, mire, y todo lo que Él ha hecho por nosotros con esa muerte. Tal vez ahorita a lo mejor nos consideran locos, en que andemos hablando el evangelio, que les andemos hablando a las personas de la salvación que Cristo da. Tal vez nos vean como locos, pero ese es padecer, pero esa es hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Amén. Bueno, Dios me les bendiga. Y un pequeño ahí que me llamaba la atención, el rescate para nuestras vidas. Amén. Amén, amén, amén. Si nos despiden oración, hermanos. Bueno, le damos gracias al Señor. Sí, está bien. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar conviviendo, aunque sea no en persona, pero por las cámaras. Yo los bendigo, hermanos, y les exhorto, los motivo a que sigan adelante peleando esta buena batalla, que ya queda poco tiempo, ya el tiempo del Señor está cerca. Nada más que alegrémonos, gocémonos en el Señor, porque Él es el pastor de pastores y Señor de señores. Dios los bendiga a cada uno y gocémonos en el Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar, Señor, juntos, estudiando tu palabra. Bendice con uno de mis hermanitos que mañana van a laborar. Guarda sus vidas, guarda sus familias y que tú seas ante todo, Padre, en ellos. Quita todo estorbo que quiera venir a sus casas a estorbar, a enfermedad, todo aquello que no es tuyo, en el nombre de Jesús. Padre, cúbrelos con tu sangre preciosa. Toda enfermedad la reprendemos en el nombre de Jesús. Yo bendigo sus vidas, buen Padre, y que tú los guardes en el hueco de tu mano. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.